que son de alguna forma nuestros versículos base para estos estudios. Dice la palabra del Señor en Isaías capítulo 61, versículos 1 y 2. Dice: el Espíritu del Señor Dios está sobre mí, porque me ha ungido el Señor para traer buenas nuevas a los afligidos, y me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros, para proclamar el año favorable del Señor y el día de venganza de nuestro Dios, para consolar a todos los que lloran. Amén. Y hablamos que la palabra atar en el griego es la palabra deo, que significa atado, ligado, preso, para atar, lazo. Repito, es la palabra deo en el griego y significa atado, ligado, preso, para atar, lazo. Entonces hablábamos y hemos estado hablando de esto, que el enemigo cuando empieza a atar, entonces está hablando que hay una prisión, que te está aprisionando, que no te deja mover, que hay gente, no sé si usted pueda ver que de repente cuando está la adoración, cuando está la alabanza, de repente hasta no pueden aplaudir. Les cuesta trabajo aplaudir. Y le doy gracias por estar aquí, porque aquí no importa, mire, ahora que les voy a hablar un poquito más adelante de la que es la verdadera adoración. La adoración no es cantar bonito, no es aprender a tocar todos los instrumentos, porque yo puedo aprender o tocar cualquier instrumento, poder cantar, tener una bonita voz, pero no puedo ser un adorador, porque un adorador adora con el corazón. Entonces hay ataduras, entonces hay gente que está atada, que está ligada, que está preso. Y eso es lo que nos habla aquí. Y yo les daba también la enseñanza de Juan capítulo 11, versículo 44, acerca de la resurrección de Lázaro. Porque es bien interesante. A ver si me lo puedes poner, hijo. Mire, dice: y el que había muerto salió, refiriéndose a Lázaro. Dice: atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Y Jesús le dijo, ¿qué les dice a sus discípulos? Desatadle y dejadle ir. Mire, Jesús no pudo haber desatado, por supuesto que sí. Qué interesante, porque Lázaro no se podía desatar solo. Y Jesús instruye a sus discípulos para desatarlo. Y Dios quiere que nosotros seamos libres. Porque hoy en estos tiempos, donde hay tantas ideologías, y yo sé que tal vez alguna gente se va a ofender por lo que voy a decir, pero como dice Pedro y los apóstoles, me es menester primeramente obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero hoy hay ideologías, por ejemplo, el aborto. Y de esto tenemos que hablar, porque la Biblia habla de esto. ¿El aborto qué es? Es un asesinato. Porque desde que una mujer concibe un pequeño embrión que ya está ahí, ya tiene vida. Y por lo menos en esta nación, el asesinato se supone que se debe de pagar con cárcel, y más si es un ser inocente. Pero esto viene desde mucho más atrás, y desde ahí muchas personas, y sobre todo mujeres, hoy con esta ideología del feminismo, y lo digo con mucho respeto, porque jamás yo hablaría en contra de una mujer, jamás. Pero tenemos que poner las cosas en claro. El aborto, y en que en algunos países o ciudades sea legal, no significa que sea correcto. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí está conmigo? No significa que porque una ley en alguna ciudad o en algunos países lo promueva, significa que esté bien.
Mire, por ejemplo, a mi esposa le tocó dar algún tema de planificación familiar, pero sobre todo hablarle a los más jóvenes, adolescentes. Y es bien tremendo darse cuenta que una jovencita hoy vemos que jovencitas de 15, 16, 17 años están embarazadas, o incluso algunas ya van hasta por su segundo bebé, cuando a esa edad deberían de estar terminando la escuela. Y hoy, a través de muchos métodos, incluso anticonceptivos, incluso a través de la pastilla del día del mañana o del día después o algo así que le llaman, están provocando abortos inducidos de alguna forma. Aunado a que hay gente, porque esto que les estoy hablando, aquí opera el espíritu de la muerte. Cuando una persona desea morirse, o incluso ha atentado contra su vida, o se ha querido suicidar, indirectamente está haciendo un pacto con la muerte. Y no olvidemos que Deuteronomio capítulo 32, versículo 9, Deuteronomio capítulo 32, versículo 9, Dios dice, ¿sí dije 32, 9, verdad, hijo? ¿O es 39, 2? A ver, déjame te digo. Perdón, si es 32, pero es versículo 39, hijo. 32, 39, perdón. Dice, ved ahora que yo soy, y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo sano. Y no hay quien pueda librar de mi mano. O sea, Dios es el que tiene el poder para dar vida y tomarla. Lo vuelvo a repetir. Este versículo nos ilustra que Dios tiene el poder para poder dar y tomar la vida. En otras palabras, la vida que usted y yo tenemos no es nuestra, le pertenece a Dios. Hoy mi hermana Lourdes en la madrugada partió con el Señor. Fue el tiempo que Dios le marcó a mi hermana. Y yo me siento tan gozoso, algo así, ¿por qué? Así, pastor, ¿qué está diciendo? Sí. Porque ella lloraba por venir a la iglesia. Y yo la traje aunque la metí a la oficina. Y pudo venir a escuchar la palabra, sin saber que era el último domingo que yo le iba a ver aquí. Pero vea cómo es Dios, que nos dio la oportunidad. De hecho, en la madrugada, ella partió como a las 3 de la mañana. Y ahí me hablaron a la 1 que por favor fuera. Y solo oré por ella por teléfono. Le dije, hija, te amamos. Y hoy te entrego en las manos de papá. Y al poco tiempo partió. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! Porque Dios es quien da y toma la vida. Judas fue alguien que se ahorcó, o sea, fue alguien que se suicidó, y ya hablamos del sentimiento de culpa que trae cuando cometemos errores, cuando fallamos. Y vemos cómo acabó el hombre, porque vendió a Jesús por 30 monedas de plata, lo traicionó. Usted sabe, con un beso lo entregó. Y el hombre empezó a tener remordimiento en su corazón por lo que había hecho y terminó ahorcándose. Y esto tiene que ver mucho con lo que vamos a hablar hoy. Porque hay gente que ha intentado suicidarse. Y ahí la gente está atada a un espíritu de muerte. O podemos ver en familias donde esto está ocurriendo, hay gente que muere prematuramente. Porque hay una atadura de muerte. Y que Dios hoy quiere romper en su pueblo. Y cuando hablo de una muerte, no hablo solo de una muerte física, sino también espiritual.
Porque hoy pareciera que esta pandemia trajo una muerte espiritual. Así como muchos, gloria a Dios, porque conocieron de Cristo y recibieron a Cristo y le entregaron su vida a Cristo, también podemos ver otro grupo de personas, otro grupo de hermanos que hoy le están dando la espalda a Dios, que hoy están dejando de buscar a Dios, están dejando de servirle a Dios, y hay otras cosas que son más importantes para ellos antes que servirle a Dios. Y eso habla de una muerte espiritual. Y no olvide que atar es estar atado, ligado o preso. Y vemos que hoy, en los últimos tiempos, en diferentes partes del mundo, mire, solo porque transmitimos, pero la verdad, no quiero decir los nombres, pero hay gente que financia este tipo de movimientos a nivel mundial para promover leyes que van en contra de lo que Dios establece. Y aunque la Biblia enseña que nosotros tenemos que sujetarnos a nuestras autoridades, pero si esa autoridad nos pide que haga algo o que hagamos algo que va en contra de la palabra de Dios, de los principios de Dios, entonces no debemos obedecerla. Es como ahorita, eso no se ha dicho, pero está pasando hoy que ya en las iglesias quieren que haya también equidad. ¿Qué quiere decir eso? Y no es bueno que haya equidad. Sí, primero porque el gobierno aquí es teocrático, o sea, el que gobierna es Dios. Segundo, imagínense que entraran ahorita dos homosexuales que digan: pastor, necesito que nos case. ¿Qué dice la palabra? Pero si yo no lo hago, me pueden ir a demandar y a la cárcel puedo ir. Vamos a vivir tiempos de estos y ya los estamos empezando a vivir. Pero hoy se respira, y desde el 2019 o principios del 2020 y todo el año del 2020 y lo que llevamos del 2021, se ha respirado un espíritu de muerte, donde hay miedo, donde hay temor. Y vamos, no es para menos por lo que estamos viviendo en la pandemia. Pero entonces yo preguntaría: ¿dónde está puesta vuestra fe, amados hermanos? Porque nuestra fe tiene que ser probada y tenemos que aprender a estar firmes en los momentos de crisis, en los momentos de dificultad. Pero solo les quiero comentar un poquito acerca de la historia de muerte que hubo o que narra la Biblia. En el Evangelio de Mateo nos narra, y para ser específico, a ver si me ayudas con Mateo capítulo 2, versículos del 16 al 18, donde usted conoce un poquito la historia. Dice: Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó ¿qué? Mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo: voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido, Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Usted conoce un poquito tal vez ahí la historia. Llegan esos magos de Oriente y la Biblia señala, nunca dice que sean 3, ya eso ya lo explicamos hace tiempo, y menos que se llamaban como los llama el mundo. Solo habla que llegaron los magos de Oriente y porque fueron a visitar al Mesías, al rey de los judíos. Entonces los magos, porque cuando visitaron, ¿por qué cree que llegaron con Herodes? Porque si era un rey, ¿a dónde cree que tenían que llegar los magos? Era lógico, ¿verdad?, que tenían que llegar al palacio donde estaba el rey Herodes, porque ellos iban a buscar al rey de los judíos que había nacido.
pero conocemos la historia que fue en un pesebre donde nació. Pero cuando los magos encontraron al niño ya habían pasado por lo menos 2 años. Entonces vemos que Herodes, enojado, mandó matar a todos los niños. Y desde ahí vemos, pero quiero ir un antecedente todavía un poquito más atrás. Éxodo capítulo 1, versículos del 15 al 19. Dice: y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y la otra Fua, y les dijo: cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida de los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿por qué habéis hecho esto, que habéis preservado la vida de los niños? Y las parteras respondieron a Faraón: porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes de que la partera venga a ellas. Y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Mire, qué tremenda historia. Porque aquí vemos que se levanta un faraón que no conocía a José, que desconocía un poco de la historia que había vivido el pueblo egipcio, y que gracias a José, Egipto y muchas otras naciones pudieron subsistir gracias a la gran estrategia de José por construir graneros para almacenar todo el alimento durante 7 años. Pero vemos aquí que ese espíritu de muerte quería atentar ahí contra todos los niños de los hebreos, y sobre todo los varones. Es interesante ver que estas mismas historias se repiten una y otra vez. Ahorita ya le puse 2 ejemplos, Mateo y Éxodo. Y usted conoce la historia. Gracias a eso Moisés llega al palacio, donde la toma la hermana de Faraón y lo toma como hijo. Pero lo que yo quiero enfatizar aquí es el espíritu de muerte, amados hermanos, que hoy está causando tantos estragos en las mismas personas, hombres, mujeres. Y muchas mujeres están inmiscuidas en este tipo de ideologías acerca del aborto. Ahí hay muchos problemas y están abriendo tantas puertas. Cifra, una de las parteras que asistía, se llama hermosura o agradable. Eso es lo que significa Cifra. Y tal vez pudieron haber sido supervisoras ellas, por lo que se hizo una mención especial de ellas. Y estas parteras hebreas ayudaban a las mujeres a dar a luz y cuidaban, pero ellas tenían temor de Dios. Por ejemplo, muchos, atacaron al presidente de Estados Unidos, y por muchas cosas, al que estaba en la administración anterior, Donald Trump. Pero pocos tal vez supieron que este hombre lanzó un decreto presidencial, porque había un decreto por ley en todo Estados Unidos donde los médicos estaban obligados a practicar abortos. Y doctor que se opusiera no solo iba a perder su licencia, sino aparte iba a prisión.
Yo le quiero preguntar aquí a mi esposa y Miriam, que son enfermeras, cuando se graduaron hicieron un juramento. ¿Cuál era ese juramento? Antes que cualquier cosa está la vida de la persona, igual que los médicos. Y ya hablamos que el aborto es un asesinato. Y peor aún, porque atentan contra la vida de un pequeño ser que no se puede defender. Y que menos pidió el estar en un vientre donde no lo iban a querer. Porque aquí teníamos que hablar, y fue de lo que hablamos 8 días, las ataduras acerca de las relaciones sexuales ilícitas. Porque muchos adelantan a los tiempos, no aprenden a esperar el tiempo que Dios tiene para cada uno, tanto hombres como mujeres. Entonces hoy los gobiernos en el mundo, en muchos de ellos, y eso es parte de la globalización, pero todo es parte de una estrategia, y si lo podemos ver, es parte de una agenda en lo espiritual, pero obviamente en el área negativa, porque parte del globalismo en el mundo trae una agenda, y parte de esa agenda son este tipo de ideologías que están inundando el mundo, y que hoy ya para muchos es normal, para algunas mujeres ya es normal ir y abortar. Pero le decía, este presidente no pudo quitar ese decreto presidencial, pero sí puso otro. Y me acordé de Esther. Y el decreto presidencial que puso Trump es que los médicos que no quisieran practicar un aborto no iban a tener ninguna penalización por ello. Porque seguramente médico, imagínese un médico cristiano, y lo que no nos damos cuenta es que los abortos están queriendo matar a nuestras nuevas generaciones. Hoy la ideología de género está trayendo no solo es una perversidad, y lo aclaro, Dios ama a todos los pecadores. Dios ama a los homosexuales también, pero aborrece lo que hacen. O sea, Dios aborrece el pecado, pero ama a los pecadores. Por eso para mí es muy importante que estos temas se tienen que abordar, porque cuántos errores en la juventud no cometimos, y Dios quiere que ya no vivas con un sentimiento de culpa. Dios no quiere que vivas con un espíritu de muerte en ti, que en cualquier momento este espíritu se puede activar. Entonces veíamos que estas mujeres, estas parteras, que ayudaban a nacer, no a matar, estas mujeres mostraron un gran valor y amor a Dios, incluso arriesgando sus propias vidas al desobedecer una orden directa de Faraón. Pero para ellas era más importante obedecer a Dios. Para ellas era más importante agradar a Dios. Se lo digo porque vamos a empezar a entrar en tiempos complicados, donde nuestra fe va a seguir siendo probada. Tiempos donde el mismo gobierno, aparte de este globalismo y la ideología que viene, porque la idea, se lo tengo que decir como es, están poniendo ya la plataforma, lo que es para el orden mundial. Y la iglesia lo tiene que conocer. Y la iglesia tiene que estar atenta. Ese es uno de tantos puntos de los que se tiene que hablar en el orden mundial. Por eso podemos ver hoy
este espíritu de muerte está operando de una manera, mire, tremenda. Porque hoy le decía, para muchos es normal. Así, no, váyanse a la Ciudad de México, allá sí practican el aborto. Y no está penalizado. Y mire cómo lo manejan. Es mejor que lo hagan de manera legal, con todos los cuidados, a que lo estén haciendo clandestinamente. Una u otra, perdónenme, es homicidio. Ay, no, está muy serio. Siento que estos temas ya no los voy a tocar. Contrario, estas mujeres parteras, contrario a las órdenes de Faraón, las parteras preservaron la vida de los bebés hebreos. Escuchen, porque su fe en Dios les dio el valor para pronunciarse por lo que sabían que era correcto. O sea que nuestra fe en Dios nos tiene que dar el valor suficiente para no estar de acuerdo en todo lo que se está haciendo y levantar la voz con todas sus letras. Y también se lo voy a dar con argumentos sólidos, no solo bíblicos, sino psicológicos. O sea que la misma ciencia dice: ¿qué pasa con una mujer cuando se practica un aborto? Porque el tema es en las ataduras acerca del espíritu de la muerte. Una cosa es, por ejemplo, mi esposa y yo perdimos un bebé, pero no fue por un aborto inducido, sino fue un aborto involuntario. Me acuerdo que le hicimos los estudios, había salido embarazada y después al mes hicimos otro estudio. Ni cuenta nos dimos. Y ahí está mi esposa y usted le puede preguntar el estado de depresión en el que entró ella. Imagínese, involuntario. Ahora cuando es voluntario, tremendo. Pero nuestra fe, la fe que estas mujeres mostraron, les dio el valor para pronunciarse contra lo que es correcto. Lo que es correcto. En esta situación en específico, desobedecer a la autoridad era lo correcto, era lo adecuado. Dios jamás va a esperar, amado, a que nosotros obedezcamos una autoridad cuando esto nos pida que lo desobedezcamos a Él o a su palabra. ¿Por qué metían a Pablo? ¿O por qué mataron a varios de los apóstoles? Porque lo vamos a ver. Porque ellos seguían dando un mensaje, daban un mensaje predicaban la palabra. ¿Por qué a Juan el Bautista lo mataron y le mandaron cortar la cabeza? Porque le dijo al rey Herodes que era un adúltero, que había tomado a la mujer, que era un fornicario, que había tomado a la mujer de su hermano. Lo confrontó. La Biblia está llena de ejemplos de aquellos que estuvieron dispuestos a sacrificar sus propias vidas para obedecer a Dios y salvar la vida de otros. Estamos viviendo tiempos donde hoy la iglesia va a tener que salir y tener esa postura. Para mí también sería más sencillo, ¿saben qué? Ya no grabe, no transmitimos en vivo. Tal vez sería más sencillo y no meterme en tantos problemas. Por eso es que no digo nombres tampoco. Pero yo podría decir nombres de personas que están detrás de todo esto y que obedecen a una agenda oscura.
y que tiene toda la intención de establecer un nuevo orden mundial. Y sin duda hoy, usted sabe que ahora que podamos regresar a una nueva normalidad que le llaman, porque el mundo como usted y yo lo conocimos todavía en el 2019 ya no va a ser el mismo, aunque regresamos hoy a semáforo verde. Ya no va a ser el mismo. Y la iglesia, ¿qué tiene que hacer, amado hermano? Tiene que pronunciarse. Tenemos que mostrar esa fe de la que de tantos años hemos predicado y hemos hablado. Ejemplo, Esther. Esther capítulo 3, versículo 2 nos da esa enseñanza. Fue alguien que estuvo dispuesta a arriesgar su vida. Esther 3:2, por favor, hijo. ¿No qué? Esther capítulo 3, versículo 2. Dice: y todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey se inclinaban y se postraban ante Amán, porque así había ordenado el rey en cuanto a él. Pero Mardoqueo ni se inclinaba ni se postraba. O sea, fíjese, ya había un decreto presidencial, había un decreto del rey que el que no se inclinara ante Amán. Y Mardoqueo, un hombre temeroso de Dios, sabía que no se podía postrar delante de ningún hombre. Por eso Amán no lo quería y lo quería matar. ¿Usted conoce la historia? Pero Mardoqueo se mantuvo firme, aún ante un decreto del rey. Él estuvo dispuesto a arriesgar su vida, pero jamás postrarse ante nadie, sino ante su Dios. Va a haber tiempos, y se lo digo, y apréndalo, por favor. Donde la iglesia va a tener que tomar una decisión. La misma Esther, porque cuando el rey no mandaba llamar a nadie y se presentaba así, sin haber sido llamado, moría. Y Esther arriesgó su vida, y usted conoce la historia, porque Mardoqueo se enteró del plan que tenía Amán. Mardoqueo se lo cuenta a Esther. Nos van a exterminar, Esther. Si no haces algo, nos van a exterminar. Y Esther sabía que no la habían mandado llamar. Y usted sabe que ella se metió en ayuno y mandó a ayunar a todos, incluyendo hasta los animalitos, a los bebés, a todos, durante 3 días. Uno de los ayunos más difíciles que hay, donde no comes nada, donde no tomas nada. Pero dice la palabra de Dios que cuando Esther se presenta delante del rey, ella halló gracia. Pero aquí lo importante es que ella estuvo dispuesta a arriesgar su vida. Y que hablamos de Daniel, de sus amigos, Sadrach, Mesach y Abed-Nego, por el no postrarse delante de una imagen de Nabucodonosor que habían mandado hacer, no los arrojaron en un horno de fuego. No a Daniel por orar 3 veces al día, no lo arrojaron a una fosa de leones hambrientos. Hombres, mujeres con una gallardía, una valentía, que no les daba miedo dar su vida por el Evangelio. Y si hablamos de la historia de la iglesia, olvídese, hay tantísimos ejemplos
de hombres, mujeres y muchos que ni siquiera quedaron registrados en esos libros de la historia de la iglesia. Muchos hermanos nuestros que murieron en un coliseo romano, devorado por los leones. Otros que murieron quemados, pero prefirieron primeramente obedecer a Dios antes que a cualquier hombre. Esos son ejemplos que la iglesia debe seguir. Y solo es por dar algunos ejemplos de aquellos que se pronunciaron ante lo correcto. Hoy muchas naciones completas, enteras, están atrapadas por una inmoralidad, odio racial, esclavitud, crueldad, corrupción, muerte, etc. Y un gran etc, etc, etc. Pero el Señor Jesús dice que Él es la resurrección y la vida. Y el que crea en Él, aunque esté muerto, vivirá. Hoy, amados, tenemos que renunciar a este espíritu de muerte que ha estado agobiando a la iglesia. En algunas personas tal vez en lo físico y otras tal vez en lo espiritual. Pero hoy tenemos que ser libres en el nombre de Jesús, para que cuando vengamos lo hagamos con ese gozo, con un deleite, y alabar y gozarnos en la presencia de Dios. Que aún con las limitaciones que podamos tener hoy a través de la misma autoridad que nos pide, pero que nos podamos gozar, que podamos darle a Dios lo mejor. No sé cuántos de los que están aquí de verdad quieren darle lo mejor a Dios. Y ya le dije que nuestra mejor adoración es la que sale de aquí del corazón para Él. No es que tú cantes muy bonito o sepas tocar muy bonito algún instrumento. No, lo importante es que la verdadera adoración salga de aquí, de tu corazón para con Dios. Porque lo que hablamos aquí es vida, es la palabra de Dios, que es ese aliento de vida que viene a nosotros. Por eso, cuando se nos ordene que actuemos en desobediencia a la palabra de Dios, debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. Sino hoy que estaremos ministrando desde el altar. Y aclaro, solo esto es cuando se nos quiere imponer algo que vaya en contra de Dios y de su palabra. No estoy llamando a una rebelión. Tenemos que respetar y orar por nuestras autoridades, sí. Pero yo no voy a permitir que aquí me vengan a decir lo que yo tengo que hacer dentro de la iglesia. Amén. Hechos capítulo 5, versículo 29. Dice: mas respondió Pedro y los apóstoles dijeron: debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. Y le pongo el ejemplo hace un momento. Yo sé que el permitir que mi hermana Lourdes viniera, tal vez iba en contra de lo que marcaba ahorita la autoridad. Pero qué tal que yo no lo hubiera hecho. Porque para los que no escucharon, mi hermana Lourdes partió hoy en la madrugada con el Señor. Y Dios me permitió traerla, sin saber que era el último domingo que la íbamos a ver aquí. Pues yo por ese lado me puedo sentir gozoso y satisfecho por permitirle que viniera, porque la hermana, ya que está mi esposa, lloraba mi hermana por venir, lloraba.
Y me acuerdo que todavía antes de que cerráramos el liceo me decía: pastor, ¿va a pasar por mí? Le digo: hija, me encantaría, pero no puedo. Y ella nomás se quedaba callada. Los apóstoles perseguidos. ¿Y sabe por qué los apóstoles dijeron esto en Hechos 5:29? Porque ellos estaban siendo perseguidos por predicar el evangelio. El Sanedrín, los religiosos, los señalaban y les decían: ya no prediques de Jesús. Sabe que va a llegar un tiempo donde nos van a querer impedir y callar la boca para que no hablemos de Jesús. Bajita la mano, ya lo están haciendo. Bien emocionados, semáforo naranja, y ahí venimos. Al rato, semáforo rojo. Lo cancelamos ya en el nombre de Jesús, ¿verdad? Pero el Sanedrín les había ordenado estrictamente que dejaran de enseñar en el nombre de Jesús. Y ellos estaban desobedeciendo la orden públicamente. En primer lugar, los apóstoles decían el del Sanedrín que eran ellos herejes. Y en segundo lugar, decía que eran perturbadores potenciales de la paz, o sea que eran personas que iban a hacer puro desastre. Hoy tenemos que desechar ese espíritu de muerte que hay. Vamos, miren, me encantaría que le dijera que al que tenga a un lado que lo sacuda, pero no es porque guardemos sana distancia, ¿verdad? Pero me dan ganas que usted le diga y sacuda al que tenga a un lado y dígale: vamos, saquemos ese espíritu de muerte hoy de nuestra vida, tanto natural como espiritual, en el nombre de Jesús. Total, que podemos decir con esa misma convicción que Pablo lo hizo: el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Porque Jesús venció a la muerte, le arrancó las llaves. Por eso el Señor dijo: no tengas miedo al que puede matar el cuerpo. Cuidado del que puede matar el alma. Cuidado. Habla de esa muerte espiritual. Cuidado. Cuidado. ¿Y cómo te vas a cuidar? Buscando a Dios con todo tu corazón, buscando su dirección, estudiando su palabra, viniendo a los servicios, a la iglesia, involucrándote en la obra. Yo le decía a mi hermana Lourdes, me decía: pastor, pero es que yo ya no puedo hacer nada. Hija, tú puedes hacer mucho y estás haciendo mucho. Cada oración que tú haces desde tu casa a favor nuestro, de la iglesia, mira, esa oración llega directo a papá. Pero no pueden permitir, aún mis hermanas. Mire, mi hermana Cristina es una guerrera. Y ahí sigue mi hermana. Ayer se fue al hospital y ahí sigue mi hermana. Y sigue peleando la buena batalla. Pero lo que más me agrada es esa actitud de guerreras que tienen. Mi hermana Vicenta en los grupos, si usted viera, mire, les cuesta trabajo escribir, pero qué tal el audio, ya le saben hacer ahí. Y estamos orando, pastor. Y aunque yo veo que su voz se le quebrantaba ahora que escucharon de mi hermana Lourdes, pero estamos en la brecha, pastor. No sé si está comprendiendo. La muerte espiritual es cuando tú ya dejas hasta de orar, dejas de venir a la iglesia, dejas de congregarte, dejas de servir. Ahí empezó a entrar una muerte espiritual y tú lo estás permitiendo, porque yo no te puedo obligar a que lo hagas. Yo te puedo invitar, te puedo exhortar, animar para que lo hagas, pero si tú no quieres, yo no puedo hacer más.
Por eso Dios bendijo a esas parteras. Usted mire, porque le pregunto, ¿le mintieron a Faraón, sí o no? A ver, mire, yo le pido un favor, quitémonos lo religioso. ¿Sí? ¿Sí o no? Quitémonos lo religioso. Estas mujeres parteras le mintieron a Faraón, ¿sí o no? Sí, le mintieron. Y Dios las bendijo por mentirle a Faraón. O sea, digo, quitémonos el manto religioso. Y no es que sea una mentirita piadosa, no. Porque para ellas primeramente estaba Dios. Y el obedecer a Dios, como le decían los apóstoles, bien menester primeramente obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces van a llegar tiempos, momentos donde, y no lo estoy invitando a que mienta, o sea, el pastor ya me dijo, y hasta van a tomar de base ese versículo y lo van a subrayar. Éxodo 1, ¿verdad? No, entendamos el contexto, porque le estaban pidiendo a esas mujeres que acabara con la vida de los niños que iban naciendo, que en cuanto iban naciendo los mataban, pero ellas tenían temor de Dios, amaban a Dios y su fe estaba puesta en Dios. Yo no sé si eran egipcias, eran hebreas, lo único que sé es que eran mujeres que tenían una fe tremenda en Dios, y que incluso si las cachaban en la mentira, estuvieron dispuestas a eso antes que derramar sangre inocente. Porque Proverbios capítulo 6, si mal no recuerdo, versículo 9, hijo, a ver, me parece que es. Ay, no, perezoso. Dice, no, ese es otro. Proverbios 6, 17. Bueno, si era 6, perdóname. Regresate al 16. 6 cosas aborrece el Señor, y aun 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente. ¿Y sabe a qué se refiere eso? A los abortos. ¿Sabe a qué se refiere eso? A los bebés. ¿Sabe a qué se refiere eso? A los niños. ¿Sabe a qué se refiere eso? A aquellas personas que no se pueden defender. Y hoy vemos gente que practica todo esto. O sea, hay un espíritu de muerte sobre México que hoy lo tenemos que echar fuera en el nombre de Jesús. Lo tenemos que desterrar de esta nación, y que venga el Señor plantando su reino, un reino de vida, un reino de esperanza, un reino de justicia, un reino de misericordia. Y que ahora que haya elecciones, amado hermano, que Dios ponga a las personas correctas, sobre todo esas personas que están dispuestas a hacer algo correcto. Y para ti y para mí hoy tenemos mucho trabajo. Tenemos que estar orando por eso, para que Dios ponga personas temerosas como esas parteras, hombres y mujeres temerosos de Dios que ocupen lugares de gobierno. Pero estas parteras fueron bendecidas, no porque mintieron, ponga atención, sino porque salvaron la vida de niños inocentes. ¿Sí comprendió? No los bendijo, no las bendijo por la mentira, sino porque salvaron la vida de niños inocentes. Yo le daría palmas al Señor. O sea que estas mujeres fueron bendecidas por no violar la ley suprema de Dios, que prohíbe la matanza insensata de vidas inocentes. Por eso vemos que el Señor, hay 6 cosas que aborrece, y una de ellas es las manos derramadoras de sangre inocente.
Así que tengamos mucho cuidado, porque hoy vemos que el enemigo está oprimiendo a las mujeres, trayendo este tipo de pensamientos a su mente, porque las está bombardeando con pensamientos de culpabilidad, de condenación, de remordimiento, incluso de autojustificación. Solo por comentarle un pequeño testimonio de una joven de 20 años, después que abortó, conoció a Cristo y comenzó a estudiar para ser una médico misionera. Y en la facultad conoció a otra joven que había vuelto a los caminos del Señor y quedó embarazada. Su novio no quería el bebé, pero ella no quería abandonar su carrera, así que abortó. Pero esta vez las consecuencias fueron graves. Y dice ella que le resultaba irónico, ya que estaba dispuesta a mentir, escucha, a mentir, a engañar, a matar, para trabajar para Jesús. Tremendo, ¿verdad? Pero gloria a Dios, porque esta joven se arrepintió y pudo recibir el perdón de Dios. Pero sabe, no se podía perdonar a sí misma. Por eso cuando yo le he hablado aquí de la falta de perdón, la falta de perdón son 3 fases y que la tenemos que hacer. Mire, cuando nosotros tenemos falta de perdón en nuestro corazón, al primero que ofendemos es a Dios. Por eso al primero que hay que pedirle perdón es a Dios. ¿Estamos de acuerdo? Segundo, tienes que perdonar de corazón a la persona que te ha lastimado, que te ha ofendido. No importa lo que haya pasado, no importa lo que te hicieron, no importa, aquí no importa, lo importante es que si tú quieres ser libre de todo esto, tienes que perdonar. El Padre nuestro, que ustedes y yo no lo sabemos de memoria, dice: perdona nuestras faltas, perdona nuestras ofensas. ¿Cómo? O sea, yo quiero que Dios me perdone, pero Él te dice: está bien, yo te perdono, pero tienes que perdonar. O sea, para Dios es tan importante eso. Mire, usted puede traer la mejor ofrenda hoy para Dios, pero Dios dice: espérame, si tienes algo en contra de tu hermano, deja tu ofrenda ahí, ponte a cuentas con él, o sea, reconcíliate con él, después vienes y me traes tu ofrenda. Aún la ofrenda que podemos presentar, y cuando hablo de ofrenda, no solo me refiero a lo que traigamos al alfolí, sino una ofrenda en el servicio, en el trabajo, en la obra del Señor en general. Porque si no, amados, perdónenme, estamos siendo hipócritas, y aparte de ello, estamos haciéndolo con una muerte espiritual. No sé si me está comprendiendo. Y Dios quiere que hoy tú y yo seamos libres de este espíritu de muerte. Y hoy lo tenemos que desterrar de nuestra vida, de nuestro corazón, de nuestro hogar, de la iglesia. Porque mi Dios es un Dios de vivos. Pero dice que esa falta de perdón le permitió al enemigo a estar atando, y el espíritu de suicidio se apoderó de ella. Estaba tan deprimida bajo su influencia que podía escuchar incluso voces que le decían: vas a morir. Y esto fue durante varias semanas. Pero cuando llegó a un servicio, escuchó el Salmo 118, versículos 17 y 19. Salmo 118, versículos 17 y 19. No moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová. Abridme las puertas de la justicia,
entraré por ellas, alabaré a Jehová. Esta es puerta de Jehová, por ella entrarán los justos. ¿Cuántos dicen amén? Entonces estas palabras hicieron eco en la vida de esta joven y empezó a ser libre. Ahora les quiero decir lo que la psicología dice cuando una joven o una mujer practica el aborto. Y solo algunas consecuencias. No lo voy a decir todas porque si no, no acabamos. Primero, toda mujer queda marcada al momento que pasa por un aborto. Las consecuencias psicológicas de este aborto pueden llevarlo desde una depresión hasta conductas autodestructivas. Un aborto es una pérdida importante y dolorosa, así como cuando fallece un familiar, cuando un matrimonio se destruye. Es una pérdida y es doloroso. Incluso nos podemos atrever a afirmar que sufrir un aborto inducido puede potenciar las consecuencias psicológicas que provoca un aborto. Mire, y solo estoy hablando de las emociones, de los sentimientos, porque no le estoy hablando del daño físico que también hay. En algunos casos hasta estériles llegan a quedar. Algunas, hasta la hora de la práctica del aborto, pueden quedar en el lugar, en la plancha donde se le está practicando. Primera consecuencia, sienten culpabilidad. Porque hoy, aunque decía, aunque está justificado, hoy, aunque en muchos gobiernos, muchos países está permitido, pero ya vimos el ejemplo de las parteras. Pero si va en contra de la voluntad de Dios, no tendríamos que hacerlo. Y a su mente llegan muchos pensamientos que quizás dirán así, que deberían haber tenido más cuidado, que no lo hubieran hecho, y se empiezan a preocupar por ese bebé y no lo sacan de aquí. ¿Y qué decimos si este aborto fue inducido? O sea, provocado, o sea, con toda alegación y ventaja. Hay una sensación de pérdida tras el aborto. Y es algo muy difícil de superar, sobre todo cuando esta sucede por causa de un aborto. Porque saber que han perdido el bebé y que no lo recuperará es algo que le hará a la mujer que se sienta vacía. ¿Y sabe qué enseña la Biblia cuando alguien está vacío? Génesis capítulo 1, versículo 1 dice que el Espíritu del Señor se movía sobre la faz de las aguas, ¿verdad que sí? Y dice que la tierra, síguele, 2. Y dice que la tierra estaba ¿qué? Desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Escucha. O sea, el desorden causa un vacío. Y el vacío se llena con tinieblas. O sea, entonces imagínense esa mujer que se siente vacía por esa pérdida. Empiezan a entrar tinieblas en ella. Y esa es una atadura muy, muy fuerte. Pero hoy en el Señor seremos libres. Hoy en el Señor seremos libres. Por Dios, porque el Señor quiere que hoy se disipe toda tiniebla. Si hay un vacío espiritual, ¿quién crees que lo está ocupando?
Solo reflexiona, por favor. Si nuestro corazón, si nuestra mente no está en Dios, si Dios no ocupa ese lugar, ¿qué cree que lo está ocupando? Está duro, ¿verdad? El vacío. Cuando hay desorden, hay vacío. Y el vacío trae tinieblas. Y esta sensación de vacío puede durar tanto como la persona necesita para superar esta gran pérdida. Y quizás en algunos casos no logren superarlo. Pero el único que puede tener y tiene el poder para romper, destruir todo eso, se llama Jesús. Si tú le permites entrar, si tú le permites que Él gobierne tu vida, si tú empiezas a llenar tu mente, tu corazón con la palabra de Dios, con sus promesas, verás que Él cubre multitud de faltas, Él cubre multitud de errores. Él ya no te va a señalar, Él nunca te ha señalado, Él te confronta porque Él quiere que tú seas libre. También, amados, esto crea en las personas pérdida de confianza. Cuando una mujer sufre un aborto, pierde su confianza en sí misma para poder volver a tener otro hijo. Y esto también sugiere una falta de autoestima que provoca que su mente aparezcan frases como: ya ves, no sirves para nada, no eres capaz de mantener un hijo en el vientre, etc, etc, etc. Esto que le estoy dando, son argumentos que dice la psicología. Pero ¿qué dice Dios? ¿Pero qué dice el Señor? Que tú y yo fuimos hechura suya. Fuimos creación, somos creación de Él. Él no se equivoca. Él no se equivoca. Tú y yo somos creación de Dios. Fuimos hechos a imagen y semejanza de Él. Y si tú estás de acuerdo, entonces estamos de acuerdo con Dios, que Él nos creó. Y que hoy, de verdad, amadas y amados del Señor, hay que desechar todo espíritu de muerte que hemos permitido que entre en nuestra vida. Y que tal vez sin querer ni te has dado cuenta, pero está ahí. ¿Por qué estás entrando en depresión? ¿Es a causa del encierro? Yo sé que emocionalmente esto también golpea y afecta, pero no puedes permitirte eso. O Dios quiere que tú y yo nos levantemos. Cuando te das cuenta de esto, entonces comprendemos inmediatamente que somos hijos de Él. Y en la palabra de Dios, cuando leemos en Gálatas 5:22 los frutos del Espíritu Santo, y volvemos a lo mismo, un fruto se tiene que trabajar. Es como un árbol, tú lo plantas ahorita, pero hay que esperar un tiempo para que ese árbol crezca y dé fruto. Entonces los frutos del Espíritu los tenemos que trabajar. Los frutos del Espíritu Santo los tenemos que trabajar. Los tenemos que trabajar. Y esos frutos que son, es el Espíritu, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Si tú y yo somos árboles plantados de Jehová, tenemos que dar frutos del Espíritu. Pero estos frutos, perdóname, los tenemos que trabajar. No van a llegar por sí solos. ¿O cómo cree que se trabaja la paciencia? ¿Alguien tiene falta de paciencia todavía?
Te tengo una buena. Que te van a venir una de problemas y verás si no vas a aprender a ser paciente. ¿O no? Porque la paciencia no se le pide a Dios. La paciencia es un fruto que se gana con el tiempo, a través del tiempo. Cuando tú y yo la empezamos a practicar. Practiquemos el amor, practiquemos esos 9 frutos del Espíritu Santo. Amén. Y quiero terminar con esto. Y por lo tanto, estas mujeres también, en lo personal, cuando han pasado por un proceso como el aborto, y sobre todo en los matrimonios, disminuye su actividad sexual, y eso también evidentemente crea muchos problemas en la pareja, en el matrimonio, por ese sentimiento de culpabilidad, de pérdida, confianza en sí mismas. Y esto tienen miedo de quedar embarazadas nuevamente y que pueda provocar otro. Pero Filipenses 4:7 dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Porque el problema, acuérdense, es emocional, son pensamientos que están llegando. Y tenemos que llevar y aprender y enseñarle a esta mente que todo pensamiento que salga de aquí tiene que ser llevado a la cautividad a Cristo Jesús. O sea, tenemos que llevarlo cautivo allá y que se quede ahí. Y llenarnos de la mente de Cristo, llenarnos de la palabra de Dios. Por eso es que vemos que muchas parejas, muchos matrimonios, tras un aborto, regularmente rompen y se diluye el matrimonio, debido a que esta intimidad se termina. Pero para poder vencer, no sé cuántos quieran vencer esto, debemos saber que aunque lo que estás viviendo es muy difícil, vamos, dígale al que tiene un lado, va a pasar pronto. Y si aprendes a entregarle a Dios tus cargas, será mucho mejor y será mucho más fácil cuando le entregamos a Cristo nuestras cargas. Dios jamás te señala. Hoy Dios a muchos los confrontó tal vez con esto y te está diciendo hoy: solo arrepiéntete, pide perdón y sigue adelante. Te equivocaste, yo te perdono, pero no lo vuelvas a hacer. Primera de Pedro capítulo 5 versículo 10. Dice el Señor: y después de que hayáis sufrido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia, mas Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Entrégale tu aflicción, entrégale tu tristeza, entrégale tu desánimo. Dígale al que tiene un lado: Dios no va a permitir que sufras una crisis que no puedas resistir. Él, lo que tú estás padeciendo hoy, lo que están padeciendo los que me están escuchando, Dios sabe que puedes y que puedes con eso. Él no
no va a permitir que sufras de más. Aunque tal vez pareciera que esto que estás viviendo sientes que te está quebrantando. ¿Sabe? Hay gente que se siente tan culpable que dice, no, yo ya no vuelvo a ir a la iglesia. Es que lo que hice, y más en este sentido, no puede ser. Yo quiero decirte que Dios te ama. Y recuerdo hace tiempo, hace muchos años, cuando yo empecé a conocer el Evangelio, escuché un testimonio de unos jóvenes colombianos que fueron llevados al cielo. Y se me quedó lo de una jovencita, y hablando de esto, de una joven que le enseñaron una parte del cielo, donde había muchos niños. Y los niños estaban contentos, felices, corriendo, jugando, como son los niños, ¿no? Sin que haya un papá gruñón ahí regañándoles, ¿verdad? Y la joven le pregunta a Jesús que quién eran esos niños. Esos niños que ves ahí son todos los que han sido abortados. Porque sabemos que los bebés, los niños, son de Cristo. Hoy tenemos que darnos cuenta que este espíritu de muerte está golpeando no solo a la mujer, vuelvo a decirlo, a todos por igual. Pero Él no va a permitir que tú sufras más de lo que puedas resistir. Primera de Corintios capítulo 10 versículo 13. 3 puntitos más y terminamos, amados hermanos. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Él es tan bueno. Lo que nos está diciendo es que no va a llegar algo más a tu vida de lo que tú no puedas soportar. Él sabe, Él que te diseñó, Él que te formó, sabe que tú puedes. Pero Él desea que hoy tú te sueltes y le pidas a Dios que hoy, a través de su Santo Espíritu, rompa esas ataduras, rompa esas cadenas. Si hay falta de perdón, si hay muerte espiritual en tu vida, sácala ya. Ya no permitas que el enemigo tome más ventaja. Dígale a su hermano, no estamos solos. El Espíritu Santo nos brinda una paz que dura para siempre. Juan 14, 6 y 17. Juan 14, 16 y 17. 16. ¿Dónde se dejó? Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Amén. No estamos solos. Confiemos en Jesús, que Él ha vencido. Jesús ya venció y Él vino a destruir toda obra del diablo. Y el espíritu de muerte ya no va a operar en tu vida ni en tu familia si hoy tú lo crees. Porque Jesús lo venció. Y hoy Él va a escuchar tu ruego, tu clamor, tu súplica, tu oración. Pero hoy tú tienes que sincerarte con Dios.
Hoy tienes que decirle a Él que lo necesitas, que ya no puedes seguir adelante así. No hay más. Si hubiera más, te lo dijera, amado hermano. La muerte ya fue vencida. No sé cuántos guerreros hay aquí hoy. Puede ponerse sobre sus pies. Y quiero terminar con Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7. Por nada, dice el Señor, estáis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Si tú por algún momento has sentido una muerte espiritual, o has tenido o has practicado alguna de estas cosas de las que hablamos hoy acerca del aborto, hoy entreguémosle esto.